Shalom Ubrajot, amados Ajín, que nuestro Elohim Yahweh les bendiga grandemente. A ver, permítame, vamos a ver acá. Bendito eres Abacadosh. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a empezar, amén. Vamos a orar y que nuestro Elohim Yahweh nos ministre, nos dé dirección en todo lo que vamos a hacer. Miren, hoy vamos a ver un tema que no quiero terminarlo hoy, lo dividí en dos partes, porque habla sobre el error, los errores de un rey. Y pues ciertamente Elohim nos está preparando a todos, amados Ajín. Él nos hizo reyes y Cuanín. Y debemos entender que si estudiamos algo, no solamente lo que haya hecho un rey, sino más bien es la vida también nuestra. ¿Qué estamos haciendo, amén? Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshen gadol Yahshua HaMashiach. Te damos toda rabá por este momento. Gracias. Por favor, Abba, corrige nuestra vida, corrige nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Bebakashá, para no cometer errores, torpezas, pecados. Ayúdanos para tomar las cosas en serio, Abba Kadosh. Por favor, que no nos equivoquemos, que seas tú el que nos ayude a tomar buenas decisiones. En el nombre de Yahshua Mashiach, corrige nuestra vida. Si es necesario, Abba Kadosh, redargúyenos fuertemente con el propósito de que no te fallemos. Porque sabemos que en el mundo están pasando muchas cosas fuertes y el mundo está en caos y muchas personas están buscando solución por muchos lados, pero nosotros estamos buscando la solución en ti, Yahshua. Estamos buscando la solución en nosotros mismos para que cambiemos nuestra forma de vivir, Abba, y caminemos en tus preceptos. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda rabá te damos por este momento. Seas tú, Abba Kadosh, el que nos dé entendimiento y que nos redarguya a cada uno de nosotros y que podamos ver lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, Abba Kadosh, para no volver a cometer lo mismo. Toda Abba te damos en este momento, Abba Kadosh, y decimos el Shema Israel, Abba, en tu nombre, bendito Elohim. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Aleluya, amados Ajín. Miren, hoy vamos a ver un tema que tiene como título los errores de un rey. Ciertamente la Torá dio instrucciones para cuando estuviera un rey, cuando fuera puesto un rey. Y ustedes saben que el primer rey de Israel, quién fue, el segundo y el tercero. Pero vamos a ver algo diferente, ciertamente, porque a lo mejor si leemos a detalle un poco la escritura, podemos mirar que Elohim en su inmensa bondad siempre quiso el bien para su pueblo. Por eso vamos, amados aquí, vamos a entrar de lleno al tema con el propósito de que nos dé tiempo terminarlo. Vamos, por favor, a Deuteronomio 17, de Barín, Deuteronomio, capítulo 17. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba. Miren, Deuteronomio 17, verso 14 al 20. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Sabemos que Elohim ya lo había profetizado, qué es lo que él piensa el hombre, qué es lo que tiene en su corazón el hombre, porque ciertamente estamos en el mundo y a veces se piensa que la solución es ser como la otra nación. A veces piensan muchos, la solución a mi problema es, por ejemplo, este país o otro país. La solución
el problema de este país es que estamos mal, dicen, y queremos ser como tal país. Queremos ser como Estados Unidos, como Rusia, como China, que ahorita ya con todo lo que está pasando en Estados Unidos no podemos decir que vayan bien las cosas. Nadie quisiera estar en su lugar de Estados Unidos y de los países que ahora están pasando por muchas situaciones, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que a veces se busca ser como los demás, como esa nación, como otro, pero vamos a individualmente. A veces pensamos que la solución a nuestros problemas es, pues, no, yo creo que el problema es que yo vivo aquí por eso. Si yo viviera yo en otro lugar, mi problema se acaba. Voy a irme a vivir a, cerca del mar. Voy a irme a vivir a las montañas. Voy a irme a vivir a otra ciudad próspera. Miren lo que hizo Lot. Lot dijo, mi problema es que ando con mi tío Abraham, que le gusta andar en el desierto y no piensa en el dinero. Mi tío no piensa en más, no quiere, como que no entro aquí. ¿Cuántas ciudades prosperan? Y mi tío en el desierto. Yo voy a Sodoma y Gomorra porque allá hay dinero, allá hay bienes, allá está todo bien. Y no le importó si estuviera bien o estuviera mal la ciudad de Sodoma y Gomorra. No le importó nada de eso. No le importó si espiritualmente iba a estar bien. No le importó nada. Lo que le interesó es, allá Sodoma y Gomorra hay dinero. Ahí me va a ir muy bien. Y ahí está. Llegó a ser juez, inclusive, porque se sentaba en las puertas y los que estaban en las puertas eran jueces. Entonces, ciertamente, ¿qué sucedió? Entonces, por eso aquí vemos lo que dice Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones, dice, que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Yahweh tu Elohim escogiere. Elohim no se opone a eso. Él sabe, no se opone. Dice, pero él quiere que lo hagas de esta forma. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. En pocas palabras, no piense el rey en las riquezas, en los bienes, aumentar sus ejércitos. No piense en eso, porque si no se va a desviar el rey pensando que es su poder el que sostiene al pueblo, y por eso caen. Entonces, no piense el rey en volver a Egipto. Ve cómo está Egipto, no vayas allá. Entonces, ahora para nosotros igual, es lo mismo. Entonces, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro. Dice, amontonará para sí en abundancia, dice. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los Coanín levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, vemos aquí, amados, ciertamente que esa era la indicación para un rey. Era para un rey. Entonces, tener un libro. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar estudiando la Torah para entender, para poder llevar esta vida, para que en la vida las cosas vayan bien? Tenemos que tener un buen consejero. Y el primer consejero, primeramente, es Elohim, la bendita Torah. Y si tú no entiendes la Torah, porque a lo mejor tenemos diferentes dones, talentos, bueno, dice la Escritura, donde están dos o más, ahí estoy presente. Entonces, ¿qué pasa? Que podamos compartir, que podamos interactuar, preguntar. Y ciertamente, donde hay consejeros, está la bendición. Ve, todos los reyes deberían tener consejeros. Consejeros. No deberían sentirse que ellos lo sabían todo.
Entonces, esto es algo muy bonito que nos deja la escritura. Sin embargo, quien no se sujetó a esto, pues echó abajo su reino, se vino abajo. Quien no se sujeta a lo que está escrito aquí, inclusive nosotros como papás, mamá, echa abajo su casa, echas abajo tu casa, destruyes tu familia, te sale mal, al rato andas estresado, no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no piensas en lo secular, piensas en lo material, piensas en muchas otras cosas, no piensas en lo principal, que es lo que dice Elohim. Entonces, de allí entonces las cosas van a salir bien. Entendamos esto. Elohim no quiere que tu familia, que nuestra familia sufra por nuestras malas decisiones, que el Eterno nos libre y que nos ayude. El rey aquí se dio consejos para el rey, pero el rey tenía consejos precisos como un papá, una mamá o como un padre de familia. Pero miren, vamos a ver ahora el primer rey de Israel, pero vamos a ir viendo a detalle algunos puntos que me llaman mucho la atención. Cuando miramos a detalle todo lo que está aquí, aprendemos mucho. Vamos a aprender nosotros lo bueno que había en la vida del primer rey de Israel. Pero vamos a ver detalle a detalle o cómo es posible que haya sucedido algo trágico en ese reino. ¿Cómo es posible? Miren, vamos a primer libro de Samuel 8. Primer libro de Samuel 8, 1. Es importantísimo que cada uno de nosotros recapacitemos, entendamos, comprendamos que estamos en las naciones. Miren, dice la escritura, dice así, en Éxodo 19:5, dice así: si ustedes guardaran mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, de todos, seremos su especial tesoro, uno. Y serán un reino de Kohanim, mal traducido como sacerdotes, y gente kadosh, y gente apartada. Cuando tú ves la palabra Kohanim, entendemos, y gente kadosh, apartada, es que estamos apartados. Y Yahshua HaMashiach dice también, ya en Gilgalut, y los discípulos de Talmidim nos hizo reyes y Kohanim. Dice la escritura que él, como tal, nos hizo Kohanim. Ponte a pensar, los Kohanim venían de Aarón. Aarón venía de los levitas. Leví tuvo 3 hijos: Gerson, Coat y Merari. De Coat de allí venía Aarón, Moshe y Aarón. Aarón fue tomado para Cohen. De ahí es el sumo Cohen. Y sus hijos, todos los que nacían de Aarón, eran Kohanim, llamados Kohanim. Los otros hijos de Leví, todos los levitas, fueron apartados para servir en el Mishkan. Eran un pueblo eran Kohanim. Esa tribu, la tribu de Leví, junto con la tribu de Shimón, esas dos tribus, la tribu de Leví y la tribu de Shimón, ellos, por su enojo y por todo lo que hicieron con Siquem, cuando violaron a Dina, ellos se vengaron, hicieron una venganza, sin avisarle a su papá Jacob. No se sujetaron a su papá Jacob. Ellos hicieron por su cuenta, sin avisar a su papá, todo esto. Y acabaron con Siquem. Jacob se enojó y lanzó una profecía que tanto Leví como Simeón estarían esparcidos entre el pueblo. Así entonces llega el punto en que Leví no tiene heredad. Cuando Moshe es apartado, los hijos de Leví, Yahweh dice: los levitas son mi heredad, sí,
pero se cumple la profecía también de Jacob, de que ellos no tienen un lugar como tribu. Todas las tribus tienen un lugar, pero ellos no. Ellos serían esparcidos entre el pueblo, los hijos de Leví, esparcidos entre el pueblo. Leví inclinó su enojo y su temperamento fuerte que tenía, porque lo que hizo cuando se unía con Simeón, hacían cosas muy terribles, pero él inclinó su enojo a lo bueno. Ahí vemos que ellos no soportaban la injusticia, amaban a Elohim. Entonces Yahweh los esparció en Israel. Y donde había un levita, la función de un levita en todas las tribus de Israel era ser ejemplo. Y para que ayudaran a las otras tribus a que no se apartaran de Elohim. Porque el nombre de Leví viene del hebreo, que significa unir. Entonces los hijos de Leví eran encargados de unir al pueblo con Yahweh. Entonces ellos como tal enseñaban al pueblo, donde sea que iban, ellos enseñaban Torah. El pueblo veía a un levita y veían a un varón kadosh. Lo consideraban un varón kadosh, un apartado de Yahweh. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque dice, será un reino de Kohanim, gente kadosh. Israel tiene un lugar en la tierra. Todos los países tienen un lugar que Yahweh les ha dado aquí en la tierra. En todo el mundo. Cada país está sentado en un lugar. Israel también. Lamentablemente, por los pecados, Israel fue esparcido. Nosotros estamos esparcidos por las naciones. Estamos esparcidos por las naciones. Pero aún cuando vino un juicio, como cuando pasó con Jacob, mandó un juicio, o una profecía como juicio, y se cumplió. Así también como Yahweh nuestro Elohim mandó un juicio de que serán esparcidos por todas las naciones, dice que serán el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y donde se les fue dicho, ya no son pueblo mío, serán llamados hijos del Elohim viviente. Entonces estamos esparcidos en las naciones, como fueron los hijos de Leví, esparcidos entre las tribus. Ahora nosotros, como hijos de Israel, estamos esparcidos entre las naciones. Estamos en el lugar que le corresponde a las naciones. Por ejemplo, aquí en México, aquí, pero aquí hay muchos hijos de Israel. Allá en Estados Unidos hay muchos hijos de Israel, y así hay varios en todos los países. Quiero pensar que no hay un país donde no haya un hijo de Israel y que pueda dar testimonio. ¿Por qué? Porque si es así, ahora que el Eterno está restaurando, está poniendo temor en tu corazón, en mi corazón, y está levantando a sus hijos, estamos haciendo esa función. De donde sea que estamos, en cualquier nación donde nos encontremos, debemos enseñar Torah, debemos enseñar palabra. Que donde vivamos, las personas dejen de pecar, dejen de hacer maldad, por lo menos conozcan y tengan temor de Elohim al mirarte a ti y al mirarme a mí, que vean que no es correcto vivir en el pecado, y que se den cuenta que sí es posible amar a Elohim, sí es posible. Y cuando te vean, te miren, ellos reconozcan que tú amas a Elohim. Y cuando ven un problema o algo que pase, se acerquen a ti. Que tú no vituperes el nombre de Elohim. En las naciones estamos aprendiendo a hacer la labor de lo que hacían los hijos de Leví en las 12 tribus. Entonces Yahweh esparció a su pueblo. Y ahora los que amamos a Elohim, se sabe quiénes son aquellos que están haciendo esa función, para que entonces, dice Israel, luz a las naciones. Entonces, por eso vamos a ver que aquí los errores de un rey, porque es lo mismo. Necesitamos estar entre las naciones, necesitamos estar en tanto conflicto, necesitamos estar entre la gente que sufre y muchas cosas que pasan, para poder ser buenas personas, para que podamos, el Eterno nos capacite y hagamos las cosas bien. Miren, vamos al primer libro de Samuel 8, 1 al 22. Voy a ir leyendo. Dice así:
Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos de los, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A veces el mal testimonio, amado Sajín, lleva a las personas a esto. Pero no hay pretexto. Porque si ves un mal testimonio, si tú estás siguiendo a esa persona, si tú sigues a ese hombre, a esa mujer, y porque tu estado de ánimo, tu alegría, tu gozo, tu fe, tu confianza está elevada por causa de ver a una persona que hace bien las cosas y que está bien, y al rato ya no está o hace todo lo contrario y tu fe decae, es porque has puesto tu mirada donde no debiste haber puesto tu mirada. Tu mirada debe estar en Yahshua HaMashiach. El pueblo estaba poniendo su mirada en eso, en un hombre. En ese caso, en Samuel. Y Samuel ya estaba cumpliendo su tiempo como juez. Y tenían miedo de que ahora sus hijos, ¿cómo? ¿Qué iba a pasar? Lo que debieron haber entendido es que Yahweh es a quien debemos clamar para que Él obre. Y podemos decir que los hijos de Samuel a lo mejor se comportaban mal. Pero podemos decir que Yahweh es poderoso. Y Él no iba a permitir, si el pueblo se guardaba en Kedushá, si hacían bien las cosas, el Elohim no iba a permitir que ellos siguieran así. O cambiaba la manera de vivir de los hijos de Samuel, o simplemente iba a ser otro. Porque no siempre eran los hijos los que seguían. Tú puedes ver la historia de los jueces, y así es. Y Elohim ya había preparado un rey para ellos, pero ellos se adelantaron. Miren, vamos al 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh y dijo Yahweh, y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y entonces tú puedes ver las advertencias que da aquí. Voy a adelantarme un poco. Voy a leer en el 19. Después de que Samuel le dijo todo lo que haría el rey con ellos, a ellos no les importó. No les importó. A lo mejor pensó que Samuel les estaba engañando. Porque a veces ven a una nación, ven a una nación que está próspera y como que les va bien y todo. Y dicen: no, pues es que queremos tener un rey como él. Ahí, como esa nación. Pero cuando se van a vivir a esa nación se dan cuenta de la realidad. Pero miren, vamos a ver. Pero el pueblo, 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel: oye su voz y pon
rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El pueblo quería ser como las demás naciones. Despreciaban la dirección espiritual, la dirección de Elohim, lo que Yahweh les había dado como tal. El último juez de Israel fue Samuel. Y ya estaba dicho que él sería el último juez. Él era el último juez de Israel. De ahí viene el rey David. Pero antes de que viniera el rey David, el pueblo se desesperó y pidieron rey exigiendo. Y entonces se puso al rey Saúl. Antes de que estuvieran los reyes, Elohim Yahweh, ahí vemos a Samuel, el último juez, levantaba jueces. Los jueces fueron levantados por Elohim. Yahweh los tomaba. Ni ellos mismos sabían. O sea que los jueces no eran de los que tú crees que vamos a votar quién va a ser el juez. Ni ellos mismos sabían. Muchos de ellos, ni ellos se lo creían que estaba sucediendo eso. Ahí tú puedes ver a Gedeón, Jefte y muchos otros más. Que Yahweh mismo los tomó. Era Elohim el que elegía y el que decía cómo libertaría a su pueblo cuando el pueblo hacía Teshuvá. Los jueces fueron levantados por Elohim en tiempos de apostasía. No hubiera necesidad de levantar un juez si el pueblo se hubiera comportado, pero no. De antemano el pueblo apostataba y el Eterno levantaba un juez y seguía otro, pero después se corrompían y otra vez. El juez, no solamente era un juez, sino era un caudillo, era un guerrero inclusive. Y aunque no fueran guerreros, Elohim les daba valor para poder salir a la guerra. Personas que no tenían experiencia en la guerra, Yahweh les daba valor para salir a la guerra. Entonces, para que se viera delante de todo el pueblo que era la mano poderosa de Yahweh que estaba haciendo todo y que no los había olvidado, para que todos se animaran, se motivaran a obedecer a Elohim, porque un hombre simple, común como los demás, era levantado y Yahweh lo usaba. No siempre fue así. Podemos ver que Sansón fue algo diferente, ¿verdad? Entonces se levantaban los jueces para alentar los caudillos, los guerreros, los siervos del Eterno como jueces, para alentar al pueblo a regresar a Elohim, para que regresaran a Elohim, para que se sometieran totalmente a la bendita Torah. Los jueces eran hombres con diferentes oficios que no descansaban. Cuando ya eran puestos como jueces, ya no descansaban. Ya no descansaban hasta lograr la paz en Israel. Entonces, ellos eran apartados y al ser apartados, el Eterno los llamaba, los usaba y había en su corazón algo muy diferente. No tenían miedo y seguían hacia adelante porque su ayuda era Elohim. El miedo que tenían, ciertamente como hombres normales, se iba porque Elohim estaba con ellos. Porque muchas veces tú puedes ver que Gedeón no quería, pero Elohim siempre estaba ahí para que ellos tuvieran confianza. Aprendían los jueces a tener una gran confianza en Elohim y eran llenos de mucha seguridad y valor porque venía el Ruach HaKodesh que los fortalecía. Entonces esos eran los jueces. Ahí vemos a Samuel, el último juez. Antes era Elí. ¿Quiénes fueron los jueces? Mira, aquí yo tengo la lista de todos los jueces. Si me hace falta uno, bueno, quizás tú sepas de otro. Pero miren, ya después les daré las citas, si el Eterno lo permite. En otra ocasión estudiaremos un tema sobre esto. Número 1, el primer juez en Israel fue Otoniel. El segundo juez, número 2, Ahod. Ahod. El tercer juez, Samgar. El cuarto, Débora y Barak.
El quinto fue Gedeón. El sexto, que no era tan bueno, Abimelech. El número 7, séptimo, Tola. El número 8, Yair. El número 9, Jefté. El número 10, una I, una B, una Z, una A, una N. Ibsan. Ya que el Eterno lo permita, les voy a dar hasta con las citas, con la ayuda de nuestro Elohim. No quiero atrasarme en esto. El 11, Elón. Así, Elón. El 12, Abdón. El 13, Sansón. El 14, Elí. El Cohen Elí. El 15, Samuel. 15 jueces existieron en Israel. 15 jueces. No solamente Yahweh levantaba jueces, sino también habían profetas que atalayaban al pueblo. O sea que Elohim nunca dejó a su pueblo por medio de jueces, por medio de profetas, exhortando al pueblo constantemente, pero ellos se cansaron. El pueblo se cansó porque ya no quiso tener el peso de la responsabilidad. Ellos querían que alguien les solucionara sus problemas, un rey. El rey, hay una guerra, pues que el rey decida. Hay esto, que el rey diga, el rey, punto. Así es. Entonces, prefirieron someterse a un rey pensando que así se solucionarían sus problemas. Ahora, yo le puse aquí como, bueno, como subtítulo, el rey Saúl. Ciertamente de un salvador a un opresor. De un salvador a un opresor. Y hoy vamos a ver que el rey Saúl no era cualquier cosa, no era cualquier varón. Entonces, al yo leer todo esto, yo me reflexiono en mí mismo y me pongo a pensar, si varones como este varón, como un siervo del Eterno, como ese varón, como el rey Saúl, haya hecho todo lo que hizo, es impresionante. Pero quien no se tome de Elohim, por más capacidad humana que tenga, por más que haya recibido dones y talentos, no va a poder hacer nada. Es impresionante cuando uno ve las cualidades que tenía ciertamente el rey Saúl. Miren, vamos a ver allí en capítulo 9, primer libro de Samuel 9, 1. Y lo voy a leer hasta el 3. Miren lo que dice nada más en estos versos. De aquí vamos a sacar, prácticamente aquí están describiendo quién era Saúl. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba. Sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padres de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Lo puse como punto. Vamos a ir, mire, yo saqué, ahorita vamos a ir viendo más versos, características, todo lo que es unos 16 puntos. Pero miren, vamos a ver, miren, número 1, Saúl, con lo que estamos leyendo aquí, era de una familia importante. Era un varón reconocido. Su familia era reconocida, ellos también. Aunque la tribu era pequeña, eran conocidos. O sea que de una familia muy importante.
valeroso, al decir valeroso, imagínense. Pero ahorita vamos. Número 2, dice aquí, su papá era valeroso. Y esa palabra significa también en el hebreo virtuoso, de valor, de mucha fortaleza, fuerte. También se puede traducir como riqueza o bienes, valiente. Entonces Saúl no vino de cualquier familia. No vino de cualquier familia Saúl. Como para que el pueblo dijera, oh, a este pusiste como rey. El pueblo quería un rey como las naciones. Entonces, alguien que los impresionara, ¿verdad? Imagínense, ¿de dónde vino Saúl? Era un varón que no era cualquier varón. Número 3, el nombre de Saúl, ciertamente, algunos lo traducen de diferentes formas, pero bueno, pedido, significa también pedido, el nombre de Saúl pedido, prestado, deseado, deseado. Eso es lo que el nombre de Saúl. Pero cuando dice aquí que Saúl era hermoso, en el punto número 3, ahí estamos todavía, cuando dice que Saúl era hermoso, la palabra hermoso en el hebreo dice tov, una T, una O y una B. Una B de bueno, tov, que se traduce como bueno. Lo más conveniente es, lo más correcto es bueno, pero aquí también es que también significa como hermoso, bueno. Por eso dice era bueno, era buen parecer, pero mira, esta palabra también significa que Saúl era, cuando dice que era hermoso, también era, esa misma palabra significa era bueno, era aceptado, era benevolente, era bondadoso, era fino, era misericordioso, compasivo, de buen parecer. Eso es bueno, era apto. Ante los ojos de los demás era apto. Amén. Es número 3. Número 4. Dice también aquí que no había otro más bueno como él. Y acepto. Porque también cuando dice aquí la palabra, dice, se llamaba Saúl joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Pero la palabra hermoso viene del hebreo tov, que quiere decir no había otro más bueno que él. No había otro más acepto que él. No había otro más acepto. En pocas palabras, no iba a encontrar Israel alguien mejor que él. Bueno, ciertamente, si Yahweh ponía a alguien, no lo iban a aceptar porque el Eterno estaba poniendo a alguien, pues ellos querían que no hubiera en el pueblo algo de decir, pues nos puso a una persona muy delgada, o nos puso a este o al otro, no, no tenía muchas cualidades un rey, mire. Entonces dicen, no había otro más bueno como él. Cuando dice no había otro más hermoso, también se puede traducir no había otro más bueno que él, o como él, o acepto como él. Es el número 4. Número 5. Era un varón alto. Era muy alto, era alto. Dice que sobrepasaba a cualquiera. Dice, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, a cualquiera del pueblo. O sea que era claro, estaba muy alto, estaba alto, pues, o sea que sobrepasaba a cualquiera. Entonces, también habla de estatura. Como número 6, tenía buena posición económica. O sea que tenía buena posición económica, era una persona de buena posición económica. ¿Y dónde encontramos que era de buena posición económica? Aquí no dice eso. Miren, allí en el verso 3 dice,
Y de verdad, cuando uno estudia, dice ciertamente era de posición económica, y después lo puedes encontrar en otros versos, pero aquí hay un verso que esto es claro, miren. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados. Tenía criados, sí, lógico, era una posición económica, y levántate y ve a buscar las asnas. Toma a algunos, no a todos los criados, son bastantes, algunos de los criados. Entonces tenía una posición económica así, de buena posición económica. Por lo tanto, como número 7, Saúl era obediente. Mire, obedeció a su padre. Era obediente. Era educado, de una buena educación. Y responsable. Era obediente, educado y responsable. Vamos a leer el verso 4 y el 5. Miren, vean. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisá, y no las hallaron, buscando a las asnas. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre abandonada la preocupación, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Entonces, con esto vamos a analizar que era obediente, obedeció, era responsable, porque cualquier hijo no piensa que su papá se fue y pues, mi papá, no, vamos a regresarnos porque mi papá estará preocupado por nosotros. Vamos a regresar. Hoy en día, ¿qué hijos hacen eso, va? Sí, yo digo que sí hay hijos que hagan eso, pero era una persona que se preocupaba por su papá, era responsable. Entonces, eso se llama responsabilidad. O sea, que él lo mandaron a un lugar y dice: no, pues, ¿y mi papá? Estará pensando por nosotros. No quiero darle preocupaciones, no quiero darle problemas a mi papá. Miren, entonces, obediente, educado, responsable. Como número 8, Saúl era temeroso de Elohim. ¿Cómo? ¿Temeroso de Elohim? No solamente él, su papá, sus hijos, en ese caso de su papá, el papá, los hijos e inclusive los criados temían a Elohim. Miren, vamos al verso 6 y 7, 9, 6 y 7. Dice así, hablando del criado, él le respondió, cuando dijo Saúl: regresémonos, el criado le dijo esto. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Elohim, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece, sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces, tenían que, aquí le está diciendo el criado, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando dice, bueno, vamos a seguir aquí en el 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Elohim. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Elohim para que nos declare nuestro camino. Entonces, por eso le puse ahí, era temeroso de Elohim, porque fueron a consultar a un varón de Yahweh, sabiendo que él
podía darles la respuesta. No fueron a buscar a un hechicero, ¿verdad? A un brujo, que después vamos a ver lo que hizo Saúl. Pero vamos a ver, no fueron a buscar a un brujo, un hechicero. Vamos a ver un varón de Elohim. Pero ¿cómo vamos a ir con este varón de Elohim? Aunque sea que llevarle algo a este varón. O sea que eran temerosos de Elohim. Cuando digo papá, porque lógico, de dónde aprendió, inclusive los criados ser temerosos. Entonces era una familia temerosa, incluyendo los criados de Elohim. Respetaban a los siervos de Yahweh. Como número 9, era humilde. Era muy humilde. El rey Saúl era muy humilde, amados aquí, era humilde. Como número 9. Vamos ahí en el capítulo 9 y vamos a leer el verso 19 al 27. Ahí en ese capítulo. Me estoy adelantando porque para que nos dé tiempo. Porque aquí le puse como título los errores de un rey. Pero vamos a empezar a ver esto, que es impresionante lo que estamos viendo, las cualidades que tenía el rey Saúl. Y entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué todo lo que tiene Saúl, todo lo que estamos leyendo, cuál fue el problema? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo es que cambió la vida? ¿Cuándo es que de repente te despiertas y dices, ¿qué hice? A lo mejor ya te pasó a ti, que de repente cambia tu vida, guardabas Torah, guardabas los mandamientos, hacías esto y eras una persona educada, buena, bendecías a tu familia, bendecías a tus hijos, te despertabas, tu esposa esperaba que llegaras y de repente ya tu vida se terminó. Ahora es todo lo contrario. ¿Cuándo empezó eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué está sucediendo? Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, como número 9, era humilde. Samuel 9, verso 19, dice así. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Cuando dice el vidente, como tal, amados ajín, la palabra es roé. No roé de roé como pastor. No, sino también la palabra roé ya con otra letra. Una es con la letra ayin, roé, que es vidente, y la otra es roé ya con la hey. Por ejemplo, cuando dice, bueno, vamos a ver, miren, le doy el nombre roé se escribe también como una resh, una aleph y una hey. Pero bueno, voy a decirles lo que significa. Amén. No voy a entrarme más a esto para que nos dé tiempo. Entonces, roé significa vidente. Se traduce como con más frecuencia, así, vidente. Pero también visión, porque viene la palabra re, que es de ver, visión. Viene de la palabra visión, o sea, del que ve. O sea que cuando lo traducen como vidente, se oye muy feo, como raro por lo que escuchamos, pero era una persona que veía lo que otros no ven, que estaba apartado para Yahweh. Y de ahí es que antes a los profetas se les llamaba vidente. Dice aquí, mire, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más. Dice, más para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Entonces le dice aquí Samuel, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado, le dice, de ellas, porque se han hallado. Y luego le dice Samuel, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Hablando del reinado. Entonces Saúl se sorprendió y dijo Saúl, respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín?
¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Por qué me has dicho cosas semejantes? El 22, allí dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Bueno, por lo tanto aquí, bueno, ya después lees el último verso, pero aquí se muestra que Saúl era humilde. Dice, ¿cómo? Yo siendo de la tribu más pequeña, mi familia, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué? O sea, ¿quién soy yo? Y después tú puedes encontrar más, ahorita vamos a ir viendo más todavía, no solamente esos puntos, de cómo se ve la humildad de Saúl. Como número 10, como número 10, Saúl experimenta el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh lo tomó. Una experiencia con el Ruach HaKodesh lo tomó. Aquí en el 10, miren, capítulo 10, 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsá, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Elohim en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Y entonces tú puedes ver así, y el 6, el verso 6. Entonces el Ruach de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. Entonces aquí el Ruach HaKodesh toma a Saúl. Después adelante se ve el cumplimiento. Pero aquí hay algo muy bonito de observar. No puedo pasar por alto esto, que miren, Samuel, aun cuando el pueblo dijo, queremos un rey, y lo estaban haciendo a un lado a él, aun con todo eso, se ve también la humildad de Samuel. Samuel no dijo, no, pues yo no le voy a enseñar al rey, hay que hagan lo que quieran. No, él siempre estuvo velando por el pueblo. Él siempre estuvo velando por el pueblo, inclusive instruyendo al rey. Tú sabes que cuando el rey Saúl se desvió, hizo mal, Samuel lloró por él, lo amaba, él estaba dispuesto, ¿por qué? Porque Samuel no buscaba poder, Samuel no estaba ahí por fama, no estaba porque le aplaudía al pueblo, amaba al pueblo Samuel. Y al poner un rey, dijo, bueno, si quieren un rey está bien. Entonces, y Samuel estuvo dispuesto a ayudar a ese rey, para que el pueblo no se desviara, para que el pueblo le fuera bien, aunque ya no se acercaran a él, porque iba a suceder esto, que cuando el rey estuviera, ¿a quién iba a consultar el pueblo? ¿Al rey o a Samuel? ¿A quién iba a consultar? Lógico que iban a ir al rey, llevar presentes al rey, iban a ver al rey, queremos rey que nos digas cómo vamos a hacer eso en las tierras, porque antes solo le preguntaban
al, al juez, todos le preguntaban a Samuel, no solamente era juez, sino era un profeta. Samuel era un profeta, no solamente era un juez. Y todo lo que pasaba en Israel, pues iban a preguntar al profeta, al juez, iban a preguntarle, miren, se perdieron unas asnas y fueron a preguntarle a Samuel. Por unas asnas que se perdieron, fueron a preguntarle. Ahora ya no iban a ir a ver a Samuel. Es lógico, iban a ser muy pocos. Iban a estar, aquí vamos a ver, ¿al rey o a Samuel? ¿A quién? Lógico que muchos iban a ir con el rey. ¿Y qué? ¿Se iba a encelar Samuel? ¿Se iba a envidiar de esto Samuel? Él es un siervo de Yahweh, él no cabe la envidia ahí, no cabe nada de eso, porque él no está ahí para el poder, para la fama, no estaba para eso. Él ungió a Saúl y lo instruyó y procuró, oró, intercedió cuando se equivocó, intercedió muchas veces para que Elohim no lo desechara. Entonces, vemos que aquí oró y miren, el Eterno le concedió a Saúl el Ruach HaKodesh. ¿Estaba contento Samuel? Sí, el Ruach HaKodesh lo tomó. Tuvo una experiencia con el Ruach HaKodesh Saúl para que tuviera la confianza de que Elohim estaba con él. Por eso tuvo esa experiencia. Dice aquí, en donde leímos, mudó su corazón, que cuando vino el Ruach HaKodesh, mudó su corazón. Dice, por ejemplo, ahí en el 9, 10:9, primer libro de Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Elohim su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Mudó su corazón. Entonces, como quien dice aquí, cuando vino esta experiencia en su corazón, lógico, cuando tuvo esta experiencia Saúl, el Ruach HaKodesh vino a él, claro está que mudó su corazón, su manera de pensar, todo cambió, pero también empezó a tener carga por el pueblo, porque para eso fue llamado, para ver al pueblo. Entonces, mudó su corazón, ya no pensaría igual, ahora debía pensar en el pueblo, el bien de él, el bien del pueblo. Debería, ahora Saúl debería entender que su felicidad de él sería la felicidad del pueblo, porque para eso se levantaban los siervos. Si el pueblo sufría, los reyes, los jueces, sufrían. Los siervos de Elohim sufren. Cuando ven al pueblo sufrir, sufren. Tú puedes ver a Samuel, sufrió. Tú puedes ver al rey David, cuando estaban muriendo, por un error que él cometió, por algo que no era correcto, que él hizo mal, David, y vio que el pueblo estaba muriendo, lloró David. Y deseó, o sea que deseaba David que los juicios que estaban viniendo cayeran sobre él y sobre toda su casa, pero no sobre el pueblo. Y dijo unas palabras, yo cometí, diciendo David, que él había cometido el pecado, yo hice mal, y esas ovejas, ¿qué hicieron? ¿Por qué tienen que sufrir ellos? Entonces le dolió en su corazón. Entonces eso es lo que quiere Elohim, eso es lo que pone en cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo un hombre tan capaz como Saúl, pero después vamos a ver qué sucedió, para que nosotros miremos nuestra vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo es que nuestra vida cambió, pasó? ¿Qué estamos haciendo? Ahora mismo amas a Elohim más que antes? ¿Ahora mismo estás más consagrado? Ahora mismo, ¿cómo está tu vida con Elohim? ¿Ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Entonces, no solo Samuel estuvo dispuesto a apoyar al rey Saúl. Miren, aquí Elohim mismo, el cual dijo
Yahweh Elohim dijo, este pueblo me ha desechado a mí. Aún así, Yahweh dijo, aún con todo eso, yo le daré un rey y pondré y lo guiaré a este rey. Le enseñaré cómo pueda sobresalir para que el pueblo le vaya bien y también al rey. Entonces le hizo saber a Saúl que también él, Yahweh, nuestro Elohim, estaría con él, apoyándole. Que esa carga tan fuerte de ser un rey no iba a ser solo, sino Yahweh estaría ahí. Samuel le apoyaría. Como número 11. Entonces el 10, Saúl experimenta el Ruach HaKodesh, la bondad de Yahweh. Pero mire, como número 11, Saúl no, no era, ¿cómo puede decir? No buscaba una posición, poder, fama. No buscaba inclusive ser rey de Israel. No buscaba eso. No tenía en su corazón la codicia de que yo ya Samuel me va a ungir y me va a ya soy el rey, ya se cambia su cara como algunas personas que por aquí tienen algo y ya como que sienten que ya pueden pisotear a cualquiera. No, inclusive Saúl no quería ser rey, no tenía en su corazón como tal el codiciar reinado, poder y todo eso. Honor, no quería ser honrado, que lo honraran, pues. Huyó, como número 11, huyó de la alta posición, huyó de ser alabado, exaltado, honrado por los demás. Rechazaba inclusive ser rey. No sentía él, no se sentía digno, no se sentía con esa capacidad, no se sentía merecedor de ser elegido. Y no solamente eso, inclusive ni lo creía. Pero vamos a ver, miren. Primer libro de Samuel 10:20. 10, verso 20 y 21. Miren lo que dice aquí. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. No fue hallado. ¿Cómo? Le buscaron, no fue hallado. ¿Qué no estaba presente? ¿Cómo es eso? Le buscaron y no fue hallado, se escondió. Saúl se fue antes que saliera su nombre. Bueno, la tradición dice que ciertamente que se hacía sorteo y que el sorteo era en pequeños pergaminos, como hoy, vamos a ponerlo hoy, en varios papeles, un papelito, otro papelito, habían varios nombres. En ese entonces eran pergaminos, varios nombres, estaban dentro de una urna o algo en la cual estaban, y el profeta, el siervo, metía su mano, iba sacando, y ya se acercaba, y otra, iba acercando, y así. Amén. Entonces sacaron el nombre de Saúl, y cuando sacaron el nombre de Saúl, Saúl no estaba, porque Saúl sabía lo que ya estaba, ya tenía en su corazón eso. Creo que a lo mejor pensaba que no iba a salir, pero por aquí mencionaron su nombre y ya no estaba. Dice en el 21, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Entonces así es, porque sacaron su nombre y vieron Saúl. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe dónde se metió? Pero miren, entonces eso quiere decir que huyó de una posición como es, huyó, no se sentía capaz. No podía creer que Elohim lo hubiera elegido a él. Saúl no podía creer que Elohim lo hubiera elegido a él. O sea que, en pocas palabras, no solamente se alejaba de eso, de ser de una posición,
del poder, sino también no creía que Elohim lo había elegido, como que no sentía como que será cierto o no será cierto. Pues yo no, o sea que no se sentía él capaz. Él podía ver su misma persona y pues yo hacer eso. ¿Cómo yo? ¿Cómo voy a poder yo? No sé, no puedo. Entonces, por eso, al hacer ese sorteo, era para corroborar que efectivamente Yahweh lo había elegido a él. Pero aún así, él no creía. Entonces, miren, sin embargo, fue confirmado. No solamente Saúl ungió uno, no solamente se hizo un sorteo para que estuviera seguro Saúl, sino también Elohim lo confirmó tal cual. Miren, ahí en el 10:22, preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón. Preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Está escondido entre el bagaje. ¿Quién dio esa respuesta? Aquí ya no dice como atrás. Aquí ya dice que directamente Yahweh le dijo dónde estaba Saúl. Algunos refieren que cómo es que le preguntaron a Elohim y él dijo esto. Bueno, antes también para poder saber esto como tal, porque dice, preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Yahweh, dice, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Dicen que también usaban el tumín y urín, las piedras como tal, tumín, urín, para saber cuando le preguntaban a Elohim y él daba la respuesta. Daba la respuesta como tal, pero aquí miren, dice claramente, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces, no solamente lo ungió Samuel, no solamente el sorteo salió su nombre, sino Elohim Yahweh le dice, ahí está escondido. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, por eso no podía creer, se escondió porque es la realidad, no podía creer él, no podía creer que él podía ser el, el rey. Miren, el 24. Bueno, en el 23, perdón. 23. Verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Impresionante, ¿eh? Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yahweh? O sea que no solamente lo ungió en el sorteo, sino miren, ustedes preguntaron, Elohim dónde está, ahí está. ¿Habéis visto aquel al que ha elegido Yahweh? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. ¿Cuántas cualidades tenía Saúl? Entonces, así como Saúl huía, dice, huía de ese llamado, huía, no podía creerlo. No puede creer, a lo mejor tú no puedes creer que Elohim te ha dado, te ha salvado a ti, te ha rescatado y no has tomado la decisión correcta, no crees, por eso vives todavía en una negligencia, no cumples con las cosas del Eterno, no haces las cosas bien, a lo mejor por eso, porque no crees que has sido llamado. Ciertamente el Eterno a muchos dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. No podemos huir del llamado, es imposible. Cuando Elohim te va a tomar y te llama a Ajot, es imposible que puedas huir. Mejor es obedecer fielmente y así Elohim nos ayudará en todo. Miren lo que hizo Jonás, él sí salió huyendo, pero miren, murió prácticamente en la boca de un pez, pues, estaba muerto, entonces resucitó. No te metas en problemas, sométete a Elohim, pídele, aquí estoy Abacadosh, cambia mi vida. Si tú me has apartado de esta familia,
porque tú quieres que sea yo ejemplo a mi familia, para que yo ministre a mi familia, para que vean que tú eres poderoso, porque me has cambiado a mí, el peor de la familia, a lo mejor eras, me has cambiado a mí, el peor de la familia, y así mi familia pueda creer. Pues a lo mejor así cree. No, pues, ¿qué? ¿Al peor de la familia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo cambió? Pero así es, Elohim llama a las cosas que no son como si fueran. Así es. Les llama siervo de Yahweh a una persona, a lo mejor vamos a poner a una persona que está tirada allá en la calle, es un borracho, un drogadicto, está mal, un delincuente, de lo peor, que una vida de desastre, que ya nadie da nada por él, y Yahweh le llama, ese es mi siervo. ¿Cómo? Y ya después pasa, y ese varón se convierte y pasa a ser siervo de Yahweh. Así es. Así es. Porque él llama a las cosas que no son como si fueran. Así es. Él es todopoderoso. Sometámonos a él. Obedientes a él. Porque en esos tiempos se va a necesitar muchas almas que tengan esa unción, esa bendición, para que toda esa locura que se viene, la desesperación en este mundo, por lo menos haya personas que, como dice aquí, que los profetas o los siervos que puedan ver diferente a lo que los demás ven. Miran como Elohim mira, no como el mundo. El mundo, todos están mirando, hasta los que hoy leen la Biblia, miran como los noticieros, miran con los demás, miran sus esperanzas, todo, sus estadísticas, las películas y todo lo que ven, es lo mismo que enseñan los que supuestamente leen la Biblia. Enseñan profecías de una película, enseñan profecías de una noticia, enseñan todo eso. Porque no pueden ver más allá, ven lo que el mundo ve. Todos se enfocan a ver eso. Entonces, que Yahweh nos ayude a ver diferente, que veamos como Yahweh ve, que nos ayude a ver, no como todo el mundo ve, sino que miremos como Elohim quiere que veas tú y vea yo, y nos consagremos. Amén. Entonces, vamos en el 11, como número 12. Y miren, ya me pasé de tiempo, pero bueno, ya vamos terminando. 12, número 12. Lo que hizo Saúl al esconderse y rechazar el poder trajo desconfianza y lo tenían en poco. Entonces, Saúl, delante del pueblo, como tal, no de todos, Saúl delante del pueblo, el pueblo tuvo desconfianza y pensaron que él no podía ser el rey. ¿Por qué? No tanto porque no fuera una persona valerosa, sino porque el rey de Israel venía de una tribu muy pequeña. Y cuando se juntaron todas las tribus, lógico que todos pensaron que a lo mejor venía de la tribu de Leví, la tribu de Judá, las tribus más importantes. O inclusive la tribu de Rubén. Pero no, fue de la tribu más pequeña. Y algunos lo tuvieron en poco. Entonces, y por eso el número 12. Saúl no era vengativo, ni guardaba rencor. Y lo podemos ver ahí en Samuel 10:26. Samuel 10, es primer libro de Samuel, perdónenme, estamos en el primer libro de Samuel 10:26. Dice así: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Elohim había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes. Mas él, ¿quién? Saúl. Mas él, ¿qué? Disimuló. Entonces no era vengativo. No se vengó ni nada, no era vengativo. No había eso en su corazón. Todas las cualidades que estamos viendo, y después tú las vuelves a repasar, que tenía Saúl. Saúl como número 13. Como número 13, Saúl era compasivo. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Por eso dice la escritura que no había otro como él en ese entonces. En los días de Samuel, en los días de Saúl, no había otro como él. ¿A quién van a escoger? O sea, ¿a quién? A los que no quisieron a Saúl, que tenían envidia y que se enojaron, a esos.
¿A quién? Miren, era compasivo. Primer libro de Samuel 11, del 1 al 5. Lo leo. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo lloró, estaba desesperado. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Entonces, ¿qué tiene el pueblo que llora? Se detuvo, porque era un varón compasivo, y después lo vamos a ver más adelante. Él no soportaba, con esto también vemos aquí como número 14, no soportaba la injusticia. ¿Cómo es posible? No, también él no le gustaba la injusticia. Saúl no le gustaba la injusticia. Miren, en el 6, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el ruaj de Elohim vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Primero preguntó, y lógico, al oír esas palabras, ciertamente Saúl pues, no le gustó, no le pareció, todo el pueblo estaba lamentándose. Pero en ese momento, al sentir eso, el Eterno lo tomó. Ya podemos decir que el Ruach HaKodesh vino a Saúl para que supiera qué hacer para una solución, porque Elohim estaba dispuesto a ayudar al rey a que las decisiones fueran correctas. Estaba dispuesto. Miren, ahorita vamos a ver. Dice: tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Por qué? Porque se enojó. Él no soportaba la injusticia. Elohim vino con el Ruach HaKodesh para darle una solución. ¿De dónde sacó la respuesta al problema Saúl? De Ruach HaKodesh. Hizo lo que hizo y vino temor a todos. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? El consejo vino de Yahweh. Amén. Entonces Saúl no soportaba la injusticia. Como número 15, ya nada más nos falta otro punto aparte de esto. Saúl no era rencoroso, no tenía rencor. En el sentido de que no era rencoroso, a lo mejor era diferente, era un varón diferente. Miren, primer libro de Samuel 11, 12. Vamos a adelantarnos al 12, porque aquí vence a los amonitas, los vence. Pero miren en el 12, 11, 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Cuando el pueblo vio que Saúl sí era un varón que había escogido Elohim y que habían ganado, el pueblo entonces se acercó con Saúl y dijo, el pueblo entonces dijo a Samuel, vean, ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y sí, pues los iban a matar, porque los que hablaron mal de Saúl. Pero miren lo que dijo Saúl en el 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación en Israel. ¿Era rencoroso? No. Ni era vengativo. ¿Guardó rencor? No. No era rencoroso, por eso le puse ahí. Como número 16. Él estaba acostumbrado, Saúl, a dar cabot, gloria, cabot, honra a Elohim. Por eso dice así. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación en Israel. Entonces, ¿qué dijo? Hoy yo he vencido, yo he ganado,
Yo les he demostrado, Yahweh ha dado salvación en Israel, Yahweh lo ha hecho. Y miren que todas estas cualidades que tenía Saúl, después les vamos a ver en el próximo tema, los errores de un rey. Vamos a verlo en la parte 2 el próximo miércoles, si el Eterno nos lo permite. Y nos vamos a dar cuenta qué sucedió. Con todo esto, la pregunta que nos podemos hacer, ¿acaso hay otro hombre más apto que él en Israel que pueda reinar? ¿Había alguien más apto que él con tantas cualidades? ¿Quién de ustedes tiene todas esas cualidades? ¿Quién? ¿Quién de nosotros podemos decir que en nuestra vida teníamos esas cualidades y por eso el Eterno nos apartó? ¿Quién? ¿Cuántas cualidades tenía? Mire, yo aquí enumeré 16 y puedo decir que hay muchas más. Pero bueno, yo lo quise ir leyendo y ir sacando de esos capítulos, entendiendo y viendo. Me dediqué a ver lo que era, quién es Saúl, quién era Saúl. Entonces, con todo esto, ahora hay otra pregunta. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué sucedió? ¿Era un varón ejemplar? ¿Era un varón, vamos a ponerlo así, justo? ¿Era un varón apto? ¿Era un varón alto, de buen parecer, que impresionaba a todos? ¿Era bondadoso? ¿Era compasivo? Diríamos aquí que en México no quebraba un plato. Aún siendo ya grande, era educado, obediente a sus padres. Tanto que le preocupaba que si ya me tardé, mi papá, voy a hablar, ya está grande, ¿cómo? ¿Cómo? Ese es un varón ya grande. ¿Cómo va a pensar eso? Un niño, sí, mi papá se va a preocupar por mí, pero un varón ya grande. Eso era un varón educado, bien educado desde niño, tenía buenos principios. ¿Qué le faltaba a Saúl? Cualquiera lo pudo idolatrar a Saúl, cualquiera. Por eso podemos ver que aun cuando Saúl hizo lo que hizo, muchos no dejaban de seguir a Saúl. No dejaban de seguir a Saúl. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos lo idolatraron. Lo idolatraban a Saúl. A veces me preguntaba yo, ¿cómo es posible que los que estaban cerca de él, como Abner, que a lo mejor de su ejército, quería beneficios? Pero ¿cómo es posible? Era valeroso, era un guerrero también, Saúl. Todo lo que tenía, imagínense, amados aquí, un varón así hoy, cualquiera lo idolatra. Pero es muy peligroso, es muy peligroso. Porque así como Saúl fue un hombre que llevó a Israel a batallas y venció, y que dejó como tal en Israel una impresión grande al comienzo de su reinado, y que todos lo veían como un buen varón, como dice aquí, no había otro como él, también fue muy peligroso, porque cuando cambió su corazón, llevó a muchos a la perdición. Y esto es prácticamente, amados Ajín, yo a veces lo analizaba yo, decía yo, prácticamente puedo decir que es casi como un prototipo del antimashiach. Así es. Es impresionante, pero ¿cuándo cambió? ¿Quién fue el que hizo mal? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué un hombre así, con esos principios, se desvió, se perdió? Porque dice que aún si fuese posible, el maligno engañará, si es posible, a los escogidos de Yahweh. Ya después lo vamos a ver primeramente en Elohim. Entonces pensemos, no tenemos todas esas cualidades. A lo mejor por eso no confías en ti y eso es bueno. A lo mejor por eso tú y yo pensamos, Padre bendito, ayúdanos. Al leer todo esto, debes de cuidar tu vida. Debes de entender que hay algo que sucede a los grandes hombres y que debemos entender que de un momento a otro se acaba esto. Si vas bien en el camino, de un momento a otro, ¡pum!, se acabó. ¿Por qué causa sucede eso?
qué sucedió con Saúl? ¿Hay pecados específicos de Saúl? Sí, sí. Pero Yahweh dio órdenes a los reyes que escucharan su palabra, su mandamiento, que estudiaran la Torá, que se sometieran a lo que está escrito, que hicieran eso. Cuando uno empieza a dejar la Biblia, los mandamientos, y empieza uno a pensar por uno mismo, cuando ves las victorias, cuando ves todo lo que has hecho, todo esto y el otro, y te lo adjudicas a ti, tú hiciste esto, hiciste el otro, se acabó. Se acabó. Porque dejas de ver la escritura, dejas de ver a Elohim obrando en lo que haces, sino ya empiezas a verte a ti mismo y ya empiezas a buscarte algunos méritos y ya empiezas a mirar que a lo mejor te escogió Elohim a ti por ser tan bueno. Ya empiezas a pensar que a lo mejor Elohim te apartó a ti porque tú eres el mejor de tu familia, porque tú tienes buena educación, porque tú eres el mejor, porque tú eres de buen parecer, porque tú eres el más honrado, porque tú dabas ofrendas, porque dabas de acá, porque ayudabas a los pobres, porque ayudabas acá y allá, porque tú siempre pensaste en las personas, tú eras muy compasivo, porque tú ayudabas a los enfermos, porque tú esto, porque tú. No busquemos por qué Elohim nos rescató y no busques algo en ti, no busques algo en la cual puedas encontrar algo bueno por el cual el Eterno te apartó. Mejor piensa que eres nada y que lo más vil y menospreciado no encontró nada en nosotros. Simplemente lo único que encontró bueno en ti y en mí, ¿sabes qué fue? Que tú reconociste sus pecados y yo también. Y que decidimos decir, Padre bendito, estamos muertos. Reconocimos nuestros pecados y reconocimos que no teníamos salvación y que no podíamos hacer nada sin Él. Y eso es lo que le agradó a Elohim. Porque es así. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles. Así es. Entonces, si ya nos arrepentimos, ¿por qué pensar, a lo mejor me rescató por eso? No eras nada. No pienses en eso. Lo veremos el próximo tema, primeramente nuestro Elohim, y miraremos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Porque el enemigo quiere robarte lo que te ha dado Yahweh. Él nos puso, está escrito, Él nos ha apartado, nos hizo reyes y cuanín, reyes y cuanín. Que Yahweh te bendiga mucho. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach. Toda la va por este momento, Abba. Toda la va porque eres bueno y tu compasión es grande. Todo lo que has hecho, Abba Kadosh, todo lo que sigues haciendo, porque tú eres bueno, Abba, porque eres compasivo. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros, sino mirarte a ti solamente y saber, Abba Kadosh, que por tu pura compasión tú haces todo y por tu gran amor tú no nos desechas. Y porque tú quieres mostrar al mundo que tú puedes hacer grandes cosas con aquellos que el mundo ha desechado o que el mundo piensa que no es apto. Lo peor, lo menospreciado, lo vil. De ellos tú puedes tomar y tú tomas para avergonzar a los sabios de este mundo. Para que nadie se jacte, Abba Kadosh. Porque aquel que no sabe nada, en un momento sabe todo. Y aquel que no era nadie, en un momento tú levantas al pobre del polvo. Tú pones y quitas reyes. Tú haces lo que quieres, porque tú eres Elohim. Y nosotros somos tus hijos. Y nos someteremos a lo que tú digas, a lo que dice tu palabra, a tus mandamientos, Abba Kadosh. Y así viviremos en Shalom hasta que tú vengas y siempre, sabiendo que tú eres el que haces todo, Yahweh. Bendito por siempre. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Abba, bendice a Misahim, a Misahayot, y ayúdanos a seguir adelante hasta que tú vengas, Abba Kadosh. Toda Gabá, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Omen, que Yahweh nuestro Elohim les bendiga grandemente, les cuide, les proteja, y que todos aprendamos de su palabra y que mejoremos nuestra vida delante de Él, y cuando Él decida tomar a sus hijos para ser usados en este mundo, tú ya estés preparado
por lo menos ya tengas en tu pensamiento que todos estos errores y todo lo que pasó aquí no es para que los juzguemos, sino para que aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Amén. Han sido puestos para nuestro ejemplo. Que Yahweh les guarde. Laila Tov y Shalom, Shalom Ubrajot.